Mi familia me llamó fracasado por ser pobre. El silencio llegó cuando vieron mi nombre. Hola, bienvenidos de nuevo a MiniserieTube. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Si alguna vez has sentido que nadie entiende realmente tu lucha o que te juzgan sin conocer tu proceso, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Es la mejor forma de decirnos que estas historias te acompañan. Gracias por estar aquí. Siempre he creído que la pobreza no tiene un sonido propio, no es un estruendo, no es un grito. La pobreza, la de verdad, la que se vive cuando tienes 32 años y cuentas las monedas para el billete de autobús, es silenciosa, es el sonido de tus zapatos desgastados contra el asfalto mientras caminas 10 cuadras extra para ahorrarte el transbordo, es el clic suave de la puerta de un refrigerador casi vacío, y, sobre todo, es el silencio que se produce en una mesa familiar cuando te preguntan, ¿y tú? ¿Sigues en lo mismo? Ese domingo no era diferente a cualquier otro domingo de finales de mes. Me había levantado temprano en mi pequeño apartamento, un estudio interior donde la luz del sol entraba solo de rebote, reflejada en la pared del edificio de enfrente. Me vestí con cuidado, elegí la camisa azul, la única que mantenía el cuello firme y no tenía el color deslavado por los lavados a mano. Me miré al espejo y ensayé una sonrisa, no una de felicidad, sino una de defensa. Una sonrisa que dijera, estoy bien, no se preocupen, no necesito su lástima. El trayecto a casa de mis padres duraba 40 minutos en transporte público. Mientras el autobús avanzaba, yo repasaba mentalmente mi cuenta bancaria. Tenía 45 euros para llegar al día 5 del mes siguiente. Eso significaba arroz, pasta y nada de imprevistos. Pero en mi mochila, pesando más que cualquier ladrillo, llevaba mi portátil. Mi vieja computadora, con la batería que duraba apenas 20 minutos si no estaba enchufada, era mi única posesión valiosa. Y mi secreto, llegué a la casa familiar a la 1 en punto. Es una casa grande, de esas con jardín delantero que requieren un jardinero y con una entrada de adoquines donde los coches brillan bajo el sol. Allí estaba el coche de mi hermano mayor, Esteban, un SUV negro, inmaculado, reciente. Al lado, el sedán gris de mi padre. Yo llegué a pie desde la parada, sintiendo como el sudor me bajaba por la espalda, rezando para que no se notara en la camisa azul. Llegó el artista, gritó Esteban desde el jardín. Estaba junto a la parrilla, con una cerveza en la mano y unas gafas de sol que costaban más que mi alquiler mensual. Sonreí, esa sonrisa ensayada. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Bien, hermano. Bien, cerrando tratos, ya sabes. La vida de adulto no perdona, dijo, soltando una carcajada que sonó apalmada en la espalda, de esas que duelen un poco. Viniste en bus, te habríamos pasado a buscar si avisabas. Me gusta caminar. Mentí, siempre mentía sobre eso. Decir que me gustaba caminar era más digno que decir que no tenía para un Uber. Entré en la casa, el olor a carne asada y especias me golpeó el estómago. Hacía 2 días que no comía proteínas de verdad. Mi madre estaba en la cocina, cortando verduras con esa precisión nerviosa que la caracterizaba cuando toda la familia estaba reunida. Hola, mamá. Ella se giró y me escaneó. Fue un barrido rápido, de arriba a abajo. Se detuvo un segundo en mis zapatillas, que aunque limpias, tenían los bordes de la suela un poco comidos. Suspiró. Un sonido casi imperceptible, pero que yo conocía de memoria. Hola, hijo, estás muy flaco. ¿Estás comiendo bien? Sí, mamá, estoy bien. Toma. Me extendió un trozo de queso y una galleta salada. Pica algo antes de que tu padre baje. Está de mal humor por un tema de la oficina, así que, intenta no hablar de tus cosas, ¿vale? Mis cosas. Así llamaban a mi vida, a mis intentos de escribir, a mis trabajos esporádicos corrigiendo textos por tarifas miserables, a mis noches en vela creando mundos que ellos consideraban una pérdida de tiempo. Para ellos,
mis cosas era sinónimo de fracaso. Papá bajó las escaleras 5 minutos después. Llevaba un polo de marca y ese aire de autoridad que nunca se quitaba, ni siquiera los domingos. Julián, dijo a modo de saludo, asintiendo con la cabeza, ni un abrazo, ni un apretón de manos, solo el reconocimiento de mi presencia en su territorio. Hola, papá. Nos sentamos a la mesa en la terraza. Esteban dominaba la conversación, como siempre. Hablaba de las acciones de su empresa, de la reforma que iba a hacer en su cocina, de las vacaciones que planeaba en la Riviera Maya con su prometida, Clara, que asentía sonriente y acariciaba su brazo con orgullo. Yo comía despacio, no quería parecer hambriento, aunque mi cuerpo gritaba por devorar el asado. Masticaba cada bocado 30 veces, bebiendo agua para llenarme. Me concentraba en el mantel, en los patrones de las flores bordadas, tratando de volverme invisible. Pero en una familia como la mía, el silencio no te protege, te convierte en blanco. Y tú, Julián, la voz de mi padre cortó el aire, interrumpiendo una anécdota de Esteban sobre un cliente difícil. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir con ese proyecto tuyo? Levanté la vista, todos me miraban, Esteban con una media sonrisa burlona, Clara con curiosidad educada, mamá con angustia contenida. Sigo escribiendo. Papá, es un proceso largo, repitió él, masticando un trozo de carne. Llevas 3 años escribiendo. Esteban a tu edad ya era gerente de área. Yo ya tenía mi propia consultoría. ¿No crees que va siendo hora de buscar un trabajo de verdad? Tengo un amigo en el almacén de logística. Necesitan a alguien para inventario. No es gran cosa, pero al menos cotizarías. Sentí el calor subirme a las mejillas. La oferta no era mala en sí misma. Cualquier trabajo es digno. Lo que dolía era el tono. El desprecio implícito de que mi intelecto, mi creatividad, mi esfuerzo diario frente a la pantalla, no valía nada. No busco trabajo de almacén, papá. Tengo mis clientes de corrección y... Corrección, interrumpió Esteban, riendo. Hermano, con lo que te pagan por corregir tesis de estudiantes no te da ni para cambiar esas zapatillas. En serio, Julián, deja de jugar a ser el bohemio. Ya no tienes 20 años. Nos preocupa tu futuro. No juego a nada, dije, y mi voz salió más baja de lo que hubiera querido. Pues parece, insistió mi padre, limpiándose la boca con la servilleta, porque cada vez que vienes, te ves más desgastado. Mira a tu hermano, mira lo que ha construido. Eso es un hombre. Tú sigues siendo un niño que no quiere asumir responsabilidades. Nos da vergüenza, Julián, cuando los amigos del club preguntan qué hace mi hijo menor. Tengo que cambiar de tema. El silencio que siguió a esa frase fue pesado, denso. Nos da vergüenza. Nunca lo habían dicho tan claramente. Siempre eran indirectas, sugerencias, comparaciones. Pero hoy, el alcohol y la frustración acumulada habían roto el filtro. Miré a mi madre, esperando una defensa, una palabra suave. Ella bajó la mirada a su plato y empezó a mover unos guisantes con el tenedor. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, hijo, murmuró. Solo quiere que estés seguro. Apreté los puños bajo la mesa. Las uñas se me clavaron en las palmas. Quería gritarles. Quería decirles que llevaba meses trabajando en algo grande, que las noches sin dormir tenían un propósito, que no era un vago, que era un creador. Pero sabía que no lo entenderían. Para ellos, el éxito solo se medía en metros cuadrados y caballos de fuerza. Lo pensaré, dije finalmente. Fue la única forma de que dejaran de mirarme como a un perro herido. Haz eso, dijo Esteban, sirviéndose más vino. Y si necesitas dinero para el bus de vuelta, avísame. No quiero que vayas caminando bajo el sol, que luego llegas sudado y das mala imagen. Terminé de comer con un nudo en la garganta. No acepté el postre. Dije que tenía trabajo pendiente, lo cual provocó otra ronda de miradas escépticas. Me fui temprano. Esta vez,
Acepté los 5 euros que mi madre me metió en el bolsillo a escondidas en la puerta, como si estuviera pasando contrabando. Cómprate algo de fruta, mi amor, me susurró, con los ojos húmedos. Subí al autobús de vuelta con la frente apoyada en el cristal frío. La humillación ardía en mi pecho. Vergüenza, esa palabra rebotaba en mi cabeza. Llegué a mi estudio. Tiré la mochila sobre la cama y encendí el portátil. La pantalla parpadeó, iluminando la habitación en penumbra. Abrí mi correo electrónico. Allí, en la bandeja de entrada, había un mensaje que no había querido mencionar en la comida porque aún no era oficial, porque tenía miedo de que fuera un error, porque no quería que sus dudas contaminaran mi única esperanza. El asunto del correo decía: propuesta editorial final, contrato de publicación. Lo abrí, mis ojos recorrieron las líneas una vez más, asegurándome de que era real. Una de las editoriales más grandes del país. Un adelanto que cubría mi alquiler de 2 años. Pero había una condición, una cláusula específica que yo mismo había solicitado y que la editorial había aceptado respetar estrictamente. Me dejé caer en la silla, mirando la cifra en la pantalla. Ellos pensaban que yo era un fracaso. Me habían llamado vergüenza. Está bien, susurré al aire viciado de mi pequeño cuarto. Está bien, si quieren que sea invisible. Lo seré. Esa noche no dormí, pero no fue por angustia, fue porque empecé a trazar un plan. No les diría nada, no todavía. Dejaría que siguieran pensando que yo era el pobre Julián, el que necesitaba caridad y consejos no solicitados. El silencio sería mi escudo, y mi venganza, aunque yo no la llamara así todavía, sería dejar que se dieran cuenta solos. 3 días después de aquel domingo, mi cuenta bancaria cambió para siempre. La transferencia del adelanto editorial entró a las 9 de la mañana. Me quedé mirando la pantalla del móvil, con la taza de café barato en la mano, viendo esa cifra que parecía un error del sistema. Había más ceros de los que jamás había visto juntos a mi nombre. Era dinero suficiente para mudarme esa misma tarde, para comprarme un coche como el de Esteban, para llegar a la casa de mis padres y tirarles un fajo de billetes sobre la mesa del comedor. Pero no hice nada de eso. Una extraña parálisis se apoderó de mí. Si gastaba ese dinero, si cambiaba mi estilo de vida de golpe, tendría que dar explicaciones. Y dar explicaciones significaba abrir la puerta a sus opiniones, a su control. Imaginaba a mi padre diciéndome cómo invertirlo, a Esteban pidiéndome un préstamo para sus negocios, a mi madre aliviada porque por fin dejaba de ser una carga. No quería su alivio ni su asesoría, quería algo que el dinero no podía comprar, quería que me vieran. Así que decidí callar. El contrato con la editorial incluía una cláusula de anonimato estricta para la fase de lanzamiento. Mi libro, una novela cruda sobre la decadencia de una familia adinerada vista desde los ojos del hijo marginado, se publicaría bajo un seudónimo, San Sombra. Nadie, salvo mi editora y el equipo legal, sabía que Julián, el fracasado, era el autor detrás de la obra que empezaba a generar rumores en el círculo literario antes siquiera de salir a la venta. Seguí viviendo en mi estudio sin sol. Seguí comiendo arroz, aunque ahora lo acompañaba con buen vino que bebía en soledad, brindando con mi reflejo. 2 meses después, llegó el cumpleaños de Esteban. La invitación fue a través de un grupo de WhatsApp familiar en el que yo apenas participaba. Cena en el Asador Real, jueves, las 9 de la noche, confirmada asistencia. Julián, si no puedes con el cubierto, avísame y lo arreglo con papá. El mensaje de mi hermano no era una pregunta, era una sentencia pública. Leí el texto y sentí esa vieja punzada de vergüenza, pero esta vez, debajo de la vergüenza, había una risa histérica burbujeando. Podía comprar el restaurante entero si quisiera. Respondí, ahí estaré, no te preocupes por mí. La noche de la cena me puse mi mejor camisa, la misma azul, pero planchada con esmero. Llegué puntual, ellos ya estaban allí, ocupando la mejor mesa del local,
riendo fuerte, ocupando espacio como si el mundo les debiera algo. Milagro, exclamó Esteban al verme, levantándose a medias. Pensé que al final te echarías atrás. Siéntate. He pedido una botella de tinto que cuesta más que tu alquiler, así que disfrútala despacio. Clara, su prometida, soltó una risita nerviosa. No seas malo, amor. Hola, Julián, qué bueno que viniste. Me senté, el camarero me sirvió vino. Lo probé, era bueno. Sí, pero sabía a ceniza en mi boca debido a la compañía. La cena fue un monólogo de los éxitos de Esteban. Había cerrado un trato inmobiliario enorme, iban a cambiar el coche de Clara, estaban pensando en comprar una segunda residencia en la costa. El dinero llama al dinero, sentenció mi padre, cortando un trozo de bife de chorizo. Es una cuestión de mentalidad, ¿verdad, Esteban? Hay gente que nace con mentalidad de tiburón y gente que nace con mentalidad de pez pequeño. No me miró, pero la pausa fue para mí. ¿Y cómo va lo tuyo, Julián?, preguntó mi madre, tratando de cambiar el tono, aunque su voz destilaba esa lástima pegajosa. ¿Sigues con las correcciones? Sí, mamá, y con mi escritura. Va bien. Bien es una palabra muy amplia, intervino Esteban. Bien significa que ya puedes pagar la luz sin pedir prestado, o bien significa que sigues soñando con ser el próximo Cervantes mientras vives en esa cueva. Apreté el tallo de la copa. Tenía la tarjeta de débito Platinum en mi bolsillo, pegada al muslo. Ardía. Significa que estoy satisfecho con mi trabajo, dije, mirándole a los ojos. Esteban soltó una carcajada seca. Satisfecho, esa es la palabra que usan los mediocres para no admitir que se rindieron. Mira, hermano, te lo digo por tu bien, deja esa fantasía. Papá tiene razón, el puesto en el almacén sigue libre. No es denigrante cargar cajas. Lo denigrante es tener 32 años y venir al cumpleaños de tu hermano con la misma camisa de hace 3 años. El silencio cayó sobre la mesa. Clara miró su plato. Mamá suspiró. Papá asintió, validando el golpe. Ya está bien, dijo mi padre. No le amargues la noche. Si Julián quiere desperdiciar su vida, es su problema. Nosotros brindemos por el éxito. Salud. Esteban, brindaron. Yo levanté mi copa, pero no bebí. Llegó el momento de los regalos. Papá le regaló un reloj de marca. Mamá, un viaje de fin de semana. Clara, unos gemelos de oro. Yo saqué mi regalo. Era un paquete pequeño, envuelto en papel marrón sencillo. Esteban lo tomó con 2 dedos, como si pudiera estar sucio. Lo abrió. Era una pluma estilográfica antigua, restaurada, una pieza de colección que me había costado una pequeña fortuna en una subasta online, comprada con mi dinero secreto. Esteban la miró, confuso. ¿Una pluma?, preguntó, arqueando una ceja. ¿Para qué quiero yo esto? Yo firmo con iPad, Julián, o con Montblanc. Esto parece usado. Es una edición de 1950, expliqué suavemente. Se usaba para firmar tratados importantes. Pensé que te gustaría tener algo con historia. Vale, gracias, dijo, dejándola sobre la mesa con desgana, junto a las migas de pan. Supongo que la intención es lo que cuenta. Al terminar la cena, llegó la cuenta. Esteban hizo el ademán de sacar la cartera, pero papá lo detuvo. Yo invito, es tu día. Luego me miró a mí. Julián, no te preocupes. Sabemos que no puedes. Considéralo tu regalo de Navidad adelantado. Salimos al aparcamiento. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Me sentía sucio, manchado por su condescendencia. Espera, Julián, me llamó Esteban antes de subir a su coche. Abrió el maletero de su sub y sacó una bolsa de basura negra. Casi se me olvida. Hice limpieza de armario la semana pasada. Hay camisas, un par de pantalones que me quedan estrechos y unas zapatillas que usé 2 veces. Son de marca, te vendrán bien para las entrevistas de trabajo.
Si es que decides buscar uno. Me tendió la bolsa de basura. Me quedé mirándola. Era la imagen perfecta de nuestra relación. Él dándome sus sobras, envueltas en plástico negro, en un estacionamiento oscuro. Cógela, hijo, dijo mamá desde la ventana del coche de papá. Hay ropa muy buena ahí. No seas orgulloso. Extendí la mano y cogí la bolsa. Pesaba. Gracias, dije. Mi voz sonó muerta. De nada. Hermano, cuídate. Y en serio, piensa en lo del almacén. Arrancaron los motores. Los Sexta a alejarse, sus luces rojas desapareciendo en la avenida. Me quedé solo, con una bolsa de ropa usada en una mano y una tarjeta con miles de euros en el bolsillo de la otra. Caminé hasta la papelera más cercana. Metí la bolsa entera dentro. No miré qué había. No quería nada de ellos. Nada que oliera a su caridad envenenada. Esa noche, de regreso a casa, el autobús pasó por el centro. Había un atasco y el vehículo se detuvo frente a una gran librería. En el escaparate principal, iluminado por focos halógenos, había una pirámide de libros recién llegados. La portada era negra con letras doradas. El precio de la sangre, decía el título, y debajo, el seudónimo, San, Sombra. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, mi trabajo, mi secreto. Vi a una pareja detenerse frente al escaparate. La mujer señaló el libro y le dijo algo al hombre. Él asintió y entraron en la tienda. Sonreí, una sonrisa real, feroz. Ellos creían que yo era el fracasado que necesitaba su ropa vieja. No tenían ni idea de que el fracasado acababa de escribir el libro que, según mi editora, iba a ser el fenómeno de la temporada. Llegué a mi estudio y me senté frente al ordenador. Abrí un archivo nuevo, no para escribir ficción, sino para redactar una carta, una que no enviaría todavía. Querida familia, escribí, y me detuve. No, aún no era el momento. El libro salía oficialmente en 2 semanas. La crítica literaria ya tenía copias. Las entrevistas sin cámara, solo audio distorsionado o por escrito estaban programadas. Iba a dejar que el mundo hablara por mí. Iba a dejar que San, Sombra se hiciera gigante, tan gigante que ni siquiera ellos pudieran ignorarlo. Y entonces, solo entonces, dejaría caer el velo, pero no contaba con algo. No contaba con que la vanidad de mi hermano Esteban fuera tan grande que él mismo precipitaría el desenlace de la forma más irónica posible. Las semanas siguientes fueron una experiencia surrealista, casi alucinatoria, mientras yo seguía viajando en autobús y comiendo sándwiches de queso en mi estudio. Mi alter ego, San, Sombra, se estaba convirtiendo en una celebridad invisible. El precio de la sangre trepó por las listas de los más vendidos con la ferocidad de un incendio forestal. Estaba en los escaparates de todas las librerías, en los anuncios del metro, en las tertulias de la radio que mi madre escuchaba por las tardes. Lo más irónico era ver a gente leyendo mi libro en el transporte público. Una mañana, una chica sentada justo enfrente de mí lloraba mientras pasaba las últimas páginas. Tuve que morderme la lengua para no decirle, no llores, él sobrevive, al menos en el papel, sobrevive. Pero la verdadera prueba de fuego, la tortura exquisita, llegó un mes después del lanzamiento. Mi madre organizó una cena especial. Esteban había insistido. Dijo que tenía noticias culturales y que quería elevar el nivel de conversación de la familia. Cuando llegué, vi el motivo sobre la mesa de centro del salón, junto a las revistas de decoración y los posavasos de cristal. Ahí estaba, mi libro. La tapa negra y dorada brillaba bajo la luz de la lámpara. Parecía un objeto alienígena en esa casa, un espía silencioso que yo había infiltrado en el corazón de su arrogancia. ¿Lo has leído, Julián?, preguntó Esteban, apareciendo con una copa de coñac en la mano. Se había dejado una barba cuidada, copiando el estilo de un intelectual de moda. Supongo que no. Cuesta 22 euros. Quizás si ahorras un par de semanas. He oído hablar de él, dije, manteniendo la cara inexpresiva.
Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en la habitación. Es una obra maestra, sentenció mi padre, sentándose en su sillón favorito, brutal, realista, habla de una familia poderosa, de gente de bien que tiene que lidiar con la envidia y la mediocridad de los que les rodean. Casi me atraganto con mi propia saliva. Gente de bien, el libro retrataba la crueldad psicológica, el materialismo vacío y la frialdad de los patriarcas. Pero ellos, en su infinita ceguera, se habían identificado con los héroes, no con los villanos. Habían leído su propia crítica y la habían interpretado como un halago. Nos sentamos a cenar. El tema monográfico fue a San, sombra, lo que me fascina, dijo Clara, con esa voz aguda que usaba para parecer interesante. Es el personaje del hermano menor. Ese tal, Lucas, es tan patético, siempre quejándose, siempre haciéndose la víctima. Exacto, interrumpió Esteban, señalándome con el tenedor. Es el arquetipo del parásito. El autor lo clava, muestra cómo la debilidad de un miembro de la familia puede arrastrar a los que sí producen. ¿Sabes, Julián? Deberías leerlo, te verías reflejado, quizás aprendas algo sobre por qué estás donde estás. Sentí una náusea fría, estaban descuartizando mi alma, servida en bandeja de plata, y ni siquiera se daban cuenta. Estaban insultando al personaje que era yo, usando mis propias palabras para atacarme. Quizás el personaje de Lucas no es un parásito, dije, con la voz temblorosa pero firme. Quizás es el único que ve la podredumbre de la casa. Quizás su silencio no es debilidad, sino supervivencia. La mesa se quedó en silencio. Esteban soltó una carcajada burlona, seca y fuerte. Por favor, exclamó, mirando a nuestros padres. ¿Ahora eres crítico literario, Julián? No intentes intelectualizar tu fracaso. El libro es claro, los fuertes triunfan, los débiles estorban. No le busques 3 pies al gato solo para sentirte mejor contigo mismo. Mi madre me miró con esa mezcla de pena y reproche. Hijo, no discutas. Tu hermano sabe de lo que habla. Ha leído reseñas en el Financial Times. Tú vives en otro mundo. Bajé la cabeza. Otro mundo. Si supieran que ese mundo lo había creado yo y que ahora ellos vivían en él, obsesionados con mi creación, entonces, Esteban soltó la bomba, la noticia que cambiaría el rumbo de la noche y de mi vida. Por cierto, dijo, hinchando el pecho, hablando de éxito, la editorial organiza la Gala de las Letras la próxima semana. Es el evento del año. Van a revelar la identidad de A. San, sombra, y adivinad quién ha conseguido una mesa VIP. Mis padres abrieron los ojos, impresionados. ¿En serio, hijo?, preguntó papá. Esas entradas son imposibles de conseguir. Tengo contactos, papá. Los clientes de la inmobiliaria mueven hilos. Vamos a ir los 4. Tú, mamá, Clara y yo. Será una noche de gala. Quiero que conozcáis a la élite de verdad. Hubo una pausa. Yo seguía cortando mi filete, esperando. Sabía que no me invitarían, pero quería ver cómo lo justificaban. ¿Y Julián?, preguntó mamá, tímidamente. Esteban suspiró, como si le pidieran llevar a una mascota mal entrenada a la ópera. Mamá, sé realista, es etiqueta rigurosa, smoking, cena de 500 euros el cubierto. Julián no tiene ni traje, y sinceramente, no encajaría. Se sentiría incómodo rodeado de gente tan exitosa. Además, las mesas son de 4, no hay sitio. Tiene razón, dijo mi padre, sin mirarme. Julián se aburriría, mejor que se quede en casa. Te traeremos el autógrafo del autor si conseguimos acercarnos, hijo, para que tengas un recuerdo. Me tragué el trozo de carne sin masticar. Dolía al bajar. No os preocupéis, dije, tenéis razón, no encajaría en vuestra mesa. No te lo tomes a mal, hermanito, dijo Esteban, guiñándome un ojo. Alguien tiene que quedarse vigilando el mundo real mientras los demás hacemos historia. Salí de esa cena con el alma ardiendo, pero con la mente fría como el hielo. Esa noche, al llegar a mi estudio,
Llamé a mi editora, Elena. Julián, ¿estás seguro?, me preguntó. Podemos mantener el anonimato un tiempo más. No tienes que salir a la luz todavía. No, respondí, mirando la invitación oficial que la editorial me había enviado hacía semanas y que yo tenía guardada en un cajón. Estoy listo. Quiero que la revelación sea en la gala, en el momento del premio. De acuerdo, prepararemos todo. ¿Quieres reservar una mesa para tu familia? Tienes derecho a invitar a quien quieras. Pensé en la mesa de 4 de Esteban. Pensé en su arrogancia. No hace falta, dije. Ya tienen entradas. Estarán en primera fila para ver el espectáculo. La semana pasó lenta y pesada. Me compré un smoking, no uno alquilado. Fui a un sastre italiano en el centro, uno que atendía con cita previa. Pagué en efectivo, con los billetes nuevos que había sacado del banco. Me miré en el espejo de 3 cuerpos. El chico de la camisa azul desgastada y las zapatillas sucias había desaparecido. El hombre que me devolvía la mirada tenía postura, tenía secretos y, sobre todo, tenía el poder. El día de la gala llegó. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Hijo, te dejamos comida en el tupper en la nevera por si pasas por casa. Nosotros ya nos vamos al hotel a prepararnos. Esteban está guapísimo. Ojalá pudieras ver lo elegante que es todo esto. Un beso. No contesté. Me estaba ajustando la pajarita. Pedí un coche negro con chofer. Cuando me subí, el olor a cuero limpio me recordó al coche de Esteban, pero este no olía a deuda ni a apariencias. Olía a logro. Llegamos al gran teatro de la ciudad. Había alfombra roja, fotógrafos, luces cegadoras. El coche de mi hermano debió haber llegado hacía rato. Me imaginé a Esteban pavoneándose ante las cámaras, quizás dando alguna entrevista pretenciosa sobre el apoyo a la cultura. Mi coche se detuvo en la entrada trasera, la reservada para los galardonados y los VIPs de alto nivel. ¿Está listo, señor Sombra?, preguntó el chofer, mirándome por el retrovisor. Sonreí. Era la primera vez que alguien me llamaba así en voz alta. Estoy listo, dije. Entré en el teatro. Me llevaron a un palco privado, oculto tras unas cortinas de terciopelo. Desde allí arriba, podía ver todo el patio de butacas. Busqué, y los encontré. Estaban en la tercera fila, centro, una ubicación privilegiada. Esteban reía con la cabeza echada hacia atrás, hablando con un inversor. Mi padre señalaba el escenario con aire de experto. Mamá se abanicaba, nerviosa y feliz. Clara se hacía selfies. Se veían tan pequeños desde allí arriba. Las luces se apagaron. La orquesta comenzó a tocar. El presentador salió al escenario. Damas y caballeros, tronó la voz por los altavoces. Bienvenidos a la noche donde el misterio llega a su fin. Hoy celebramos el talento, la verdad y, sobre todo, la revelación. Mi corazón latía en mis oídos, pero mis manos no temblaban. Miré a mi familia una última vez desde la oscuridad. Estaban aplaudiendo, esperando ver a un extraño, a un genio lejano al que pudieran admirar y envidiar. No tenían ni idea de que estaban aplaudiendo al fracasado que habían dejado atrás con un tupper en la nevera. El momento había llegado. El silencio en la sala se hizo absoluto. Damas y caballeros, continuó el presentador, bajando la voz a un susurro teatral. Durante meses se han preguntado quién se esconde tras el seudónimo. Se han tejido teorías sobre si es un autor consagrado o un genio ermitaño. Pero la verdad es mucho más sencilla. A veces, las voces más potentes son las que nadie escucha en su propia casa. Por favor, reciban al autor de El precio de la sangre, Julián R. El apellido retumbó en el teatro. Las cortinas de terciopelo del escenario se abrieron. Respiré hondo, ajusté los puños de mi camisa, esa sensación de seda fría contra mi piel, y di el primer paso hacia la luz. El foco me cegó por un instante. Los aplausos estallaron como una tormenta, un estruendo que me vibraba en el pecho. Caminé hasta el centro del escenario, hacia el micrófono. Mis ojos se adaptaron lentamente a la luz y busqué, con una precisión de francotirador,
la tercera fila. El silencio que prometía el título de esta historia llegó en ese preciso segundo. Fue un silencio visual. Mientras todo el teatro aplaudía de pie, 4 personas en la fila 3 estaban petrificadas, sentadas como estatuas de sal. Vi a Esteban. Tenía la boca literalmente abierta, la mandíbula desencajada. Su copa de champán estaba inclinada peligrosamente en su mano, a punto de derramarse sobre sus pantalones de diseño. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una confusión tan pura que resultaba casi cómica. Vi a mi padre, tenía el ceño fruncido, entrecerrando los ojos como si intentara enfocar una imagen borrosa, como si su cerebro se negara a procesar que el hombre en el escenario, con el smoking impecable y la postura de un triunfador, era su hijo menor, el fracasado. Vi a mamá. Se había llevado una mano a la boca, estaba pálida, y Clara simplemente miraba a Esteban y luego a mí, recalculando su posición en el tablero. Me acerqué al micrófono. El teatro se calló, esperando mis primeras palabras. Sostuve la mirada de mi familia, no sonreí, no les saludé, solo los miré con la calma absoluta de quien ya no necesita nada. Gracias, dije, mi voz sonó firme, amplificada por los altavoces. Dicen que para escribir una buena historia, uno debe escribir sobre lo que conoce. Yo escribí sobre la soledad, no la soledad de estar solo en una montaña, sino la soledad de estar sentado en una mesa rodeado de gente que te mira, pero no te ve. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. Esteban bajó la mirada. Papá se aflojó el nudo de la corbata, incómodo. Dedico este premio, continué, y vi cómo mamá se enderezaba, esperando la redención, esperando que dijera a mi familia, a todos los que alguna vez fueron llamados fracasados o vergüenza, a los que tuvieron que aceptar bolsas de ropa usada para no ofender a quienes se sentían superiores, a los que caminan porque no tienen para el autobús, pero llevan un universo entero en su mochila. Este éxito no es una venganza, es una respuesta. Los aplausos volvieron a estallar, más fuertes que antes. Bajé del escenario con el trofeo en la mano. La gente se apartaba para dejarme pasar. Me daban palmaditas en la espalda, me felicitaban. Entonces llegó el momento inevitable, el cóctel posterior. Estaba rodeado de críticos y editores cuando vi a mi familia abriéndose paso entre la multitud. Venían hacia mí como tiburones que huelen sangre, pero esta vez, la sangre era dinero y fama. Esteban llegó primero. Su cara estaba roja, sudaba. Julián, exclamó, con una risa nerviosa y estridente. Julián, maldita sea, nos has engañado a todos. ¡Qué hijo de perra! Intentó abrazarme. Di un paso atrás, un paso pequeño, pero definitivo. Hola, Esteban, dije, sin levantar la voz. Pero, ¿por qué no dijiste nada? Intervino papá, apareciendo detrás de él. Su tono intentaba ser autoritario, pero le temblaba. Podríamos haberlo celebrado. Tu madre casi se desmaya. Somos tu familia, Julián. Mamá me miraba con ojos llorosos. Esos ojos que tantas veces me habían mirado con pena, ahora me miraban con una mezcla de adoración y miedo. Mi niño, empezó a decir, extendiendo la mano para tocar la solapa de mi smoking. Siempre supe que tenías talento, siempre se lo dije a tu padre, ¿verdad, cariño? Que eras especial. Sentí una tristeza profunda, no por mí, sino por ellos. Qué triste tener que reescribir la historia en tiempo real para no quedar como los villanos de su propia película. No, mamá, dije suavemente. No lo dijiste, dijiste que os daba vergüenza hablar de mí en el club, dijiste que cogiera la ropa vieja de Esteban. Julián, por favor, era por tu bien, balbuceó papá, queríamos motivarte, y mira, funcionó. Si no hubiéramos sido duros, no estarías aquí. Solté una risa corta. Era increíble. Se estaban atribuyendo el mérito de mi éxito basándose en lo mal que me habían tratado. No estoy aquí gracias a vosotros. Les corté, y mi voz fue tan fría que Clara dejó de sonreír.
Estoy aquí a pesar de vosotros. Esteban intentó recuperar el control, poniéndose su máscara de hombre de negocios. Bueno, dejemos el drama, hermano. Esto es enorme. Tienes que venir a la mesa. Hay unos inversores que se mueren por conocerte. Les he dicho que eres mi hermano, que trabajamos muy unidos. Podemos ver cómo gestionar tus derechos. Tengo un abogado que... Levanté la mano, interrumpiéndole. No. Esteban, ¿cómo que no? No seas estúpido, Julián. Necesitas a alguien que entienda de dinero. Somos familia. Exacto, respondí, mirándole fijamente a los ojos. Somos familia, y por eso sé exactamente cuánto valen vuestros consejos. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tengo que irme. Mi editora me espera para una cena privada. No creo que haya sitio para 4 más. Empecé a caminar, alejándome de ellos. Julián, gritó mi padre, con esa voz de mando que ya no tenía poder sobre mí. Si te vas ahora, no esperes que te vayamos a buscar. No nos des la espalda. Me detuve, me giré despacio, los miré ahí, parados en medio del salón de baile, con sus trajes caros y sus almas pequeñas. Papá, dije, y por primera vez en años, sentí compasión. No os estoy dando la espalda, solo estoy caminando hacia mi propio camino, y esta vez, no voy a mirar atrás. Y Esteban, mi hermano me miró, con los puños apretados. La pluma que te regalé, la que despreciaste, es con la que firmé el contrato de este libro. Vale más de lo que ganarás en tu inmobiliaria este año. Cuídala. Me di la vuelta y salí del salón. El aire de la noche nunca había sido tan dulce. No volví a verlos. Al menos, no de la misma manera. Me mudé a otra ciudad. Compré una casa pequeña con un jardín grande donde nadie me juzga por caminar descalzo. Supe que intentaron contactarme cuando el libro se tradujo a 10 idiomas. Esteban mandó correos hablando de oportunidades de negocio. Papá mandó mensajes de voz diciendo que estaba orgulloso. Mamá envió cartas recordando los domingos de asado. No contesté, no por rencor. El rencor es beber veneno y esperar que el otro muera. No contesté por salud mental. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y mi lealtad ahora era conmigo mismo, con el niño que escribía en silencio, con el hombre que tuvo la valentía de ser invisible hasta que brilló tanto que ya no pudieron ignorarlo. Hoy, cuando me preguntan en las entrevistas de dónde viene mi inspiración, sonrío y digo que viene del silencio, de ese silencio que aprendí a amar cuando entendí que no necesitaba el ruido de sus aplausos para saber quién soy. Si estás ahí, sintiendo que no encajas, que te sobra el mundo o que te falta aire en tu propia casa, aguanta, escribe, pinta, trabaja, sueña, hazlo en silencio. Y cuando llegue tu momento, y te aseguro que llegará, no dejes que nadie se suba al podio contigo si no estuvo contigo en el barro. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.